¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Y queremos invitarlos para que nos acompañen en esta hora en un tema por demás importante para nuestra vida cristiana. Lo que la Biblia dice acerca de la muerte, ¿verdad? Y este pequeño estudio tiene como propósito, en estos tiempos que se celebran diferentes festividades dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Conocer una de las verdades más importantes que debemos saber y conocer uno de los importantes y más crueles engaños del enemigo de las almas. Así que ojalá y nos hagan el favor de acompañarnos en esta hora para que juntos podamos llegar a la verdad. Lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Bien, vamos a iniciar nuestro pequeño estudio y vamos a considerar en primer lugar la vida y la muerte, ¿verdad? Antes que nada, debemos considerar quién nos creó, ¿verdad? ¿Quién nos creó? Así que, estimados amigos y hermanos, vamos a considerar qué es la vida, ¿verdad? ¿Quién nos creó? La palabra de Dios, la Biblia, el libro de libros, nos dice ahí en el primer libro, en el versículo 27, que Dios nos creó a su imagen, ¿verdad? Y semejanza, ¿verdad? Creó varón y hembra, los creó. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis. De esa manera, Dios puso en el hombre la vida, ¿verdad? Hay otras, sin duda, otras teorías que se nos presentan, ¿sí? Pero todo cristiano debe saber esta verdad, que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Si el hombre muriera, ¿volvería a vivir? Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Job, al capítulo 14, versículo 14. Job 14, versículo 14, dice: cuando el hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir? Mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia a que llegue mi relevo. A que llegue mi relevo, dice el libro de Job. Esta es la pregunta que más preocupa al ser humano. ¿Volverá a vivir? Afortunadamente Dios en su amor ha dado amplia respuesta en su santa palabra. Y nos explica que la vida es la asociación de dos elementos, polvo y aliento de vida, ¿verdad? Es decir, espíritu, de acuerdo a lo que dice Génesis 1:27 que ya leímos, donde leímos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? La muerte es un proceso inverso. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida o principio vital impartido por Dios regresa a Dios, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 12:7. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Eclesiastés 12:7. Es el
el último capítulo del libro de Eclesiastés, el versículo 7, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio, ¿verdad? La causa real de la muerte es el pecado, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 6:23. El pecado, la Biblia lo define como transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? El libro de Salmos nos dice que toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, el pecado pasó a todos los hombres, y por eso todos tienen que morir, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Vamos rápidamente a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, es decir, por Adán, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Nosotros somos pecadores, no porque estemos pecando en este momento, porque quizás alguien pueda decir, yo no estoy pecando, ¿verdad? Amén, yo digo amén, sino porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿verdad? Por eso somos pecadores. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, Jesús salva al pecador. Jesús salva al pecador. Y viene otra pregunta, aparte de que si el hombre vuelve a vivir, tenemos otra pregunta: ¿a dónde van los muertos? De acuerdo a la Biblia, los muertos van al sepulcro, donde duermen hasta el regreso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 11, versículos del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro porque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Jesús consideraba a la muerte como un sueño, ¿verdad? La palabra infierno, que se utiliza muchas veces en el mundo, ¿sí?, para referirse a dónde van los muertos, significa sencillamente el sepulcro, pero no es un lugar de sufrimiento perpetuo, como muchos tienen esa idea. En la Biblia no se menciona el purgatorio tampoco. Tampoco se dice que los muertos van al cielo, pues la recompensa se dará a los justos cuando vuelva nuestro Señor Jesús y se produzca la resurrección, ¿verdad? Ahora, ¿podemos comunicarnos con los muertos? Estimados amigos y hermanos, en su desesperación muchos deudos procuran establecer relaciones con seres amados muertos, pero la Biblia es clara cuando enseña que los muertos nada saben. Vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Y vamos al capítulo 9 y vamos a considerar rápidamente versículos 5 y 6. Ciertamente, versículo 5, los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios y envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. Por lo tanto, no pueden comunicarse con nosotros, ni nosotros con ellos. Debemos recordar que la primera mentira de Satanás se refirió a este asunto. Dios les dijo a Adán que si pecaba moriría, pero Satanás replicó diciendo a Eva: no moriréis, de acuerdo a lo que dice
el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4. Satanás sigue tratando hoy en día de engañar con respecto a la muerte y está empeñado en sostener que su mentira original puede hacerlo fácilmente porque se disfraza de ángel de luz, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 14. Muchos de los fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes son provocados por espíritus de demonios. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, versículo 14. Apocalipsis 16, versículo 14. Estos son los espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice que hay seres espirituales provenientes o ángeles caídos que pecaron, que desafiaron a Dios, que se rebelaron y que son los que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunirse, ¿sí?, para engañar a todo aquel que no o desconoce lo que dice la palabra de Dios. Por eso se nos insta, de acuerdo a lo que dice la primera epístola del apóstol Juan, ahí en el capítulo 4, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En la Biblia se condena terminantemente cualquier práctica ocultista o espiritista. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Levítico, al capítulo 19, versículo 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, no recurran a los encantadores ni adivinos, no los consulten ni se contaminen con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. La Biblia nos enseña que no debemos recurrir a todo aquel que invoca a los espíritus, ¿verdad?, a los muertos, porque vamos a ser engañados terriblemente, ¿verdad? Isaías 8:19, miren lo que dice. Alguien dice, consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros, y ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? ¿Sí? Nosotros tenemos que acudir a Dios, ¿sí?, para cualquier consulta que tengamos, o duda, o temor, en vez de recurrir a los encantadores, a los brujos, ¿verdad?, a los que practican el espiritismo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿podemos comunicarnos con los muertos? No, ¿verdad? Aquellos que supuestamente se comunican con los muertos son personas que engañan. Pero, hermanos, frente a la muerte tenemos una maravillosa esperanza. Y vamos a ir concluyendo esta pequeña reflexión acerca de la muerte, ¿verdad? La muerte es un sueño. En el Evangelio de Juan, Jesús estableció claramente, al hablar acerca de Lázaro, que él estaba dormido y que iba a despertarlo. Así como después de un arduo día de trabajo viene el sueño reparador, después de una larga vida y llena de trabajos, Dios nos concede un merecido descanso, ¿verdad? Ahora, otra de las maravillosas promesas de Dios, otra de las
maravillosas promesas que están en Cristo es la resurrección. La muerte no es el fin de todo, como muchos piensan, ¿verdad? La despedida al ser querido que parte no es definitiva, es simplemente un hasta luego. En la Biblia, en muchos lugares, se habla de la esperanza bendita de la resurrección. Quiero invitarles para que vayamos al libro del profeta Isaías, al capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida, los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como un rocío de luces y la tierra dará luz a sus muertos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y primera de Tesalonicenses, miren lo que dice, estimados amigos y hermanos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Esta es la bendita esperanza, ¿sí? Para todos aquellos que viven sin ella, ¿verdad? 4:16 de Primera de Tesalonicenses. Dice, vamos a leer desde el versículo 5 para que le entendamos. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40? Y esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Qué maravillosa promesa de Dios en Cristo Jesús. Pero también seremos transformados, ¿verdad? Al resucitar se poseerá un nuevo cuerpo, una nueva mente, una nueva personalidad. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la epístola de primera a los Corintios, al capítulo 15, versículo 42. Dice hasta el versículo 44, así será también en la resurrección de los muertos, lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción, lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria, y lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitará en un cuerpo espiritual, porque así como hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual, ¿verdad? El apóstol Pablo, a quien Jesús le revela, ¿sí?, todo esto acerca de la resurrección y la transformación que sufriremos en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí?, nos manifiesta cómo habremos de resucitar, ¿verdad? Cómo habremos de resucitar. Y en el versículo 51 de Primera de Corintios 15, miren lo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo hay poder y hay vida, ¿verdad? Otra de las promesas que tenemos y maravillosas de Dios es que ya no habrá más muerte.
Como sucederá con todas las otras desgracias por el pecado, Dios eliminará la muerte para siempre. Al reunirnos con nuestros seres amados, lo haremos con plena seguridad de que nunca más se dirá adiós y que jamás habrá separación. Invitarlos para que vayamos rápidamente al libro de Isaías, al capítulo 25. Isaías 25, versículo 8. Dios, el Señor, destruirá la muerte, dice el profeta Isaías, y lo va a hacer para siempre. Enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así ha dicho el Señor. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Ahí, en el capítulo 20, versículo 36. Lucas 20, 36. ¿Qué dice la palabra de Dios? 20, 36. Porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles, y si son de Dios, por ser hijos de la resurrección. En Cristo tenemos resurrección, ya no habrá más muerte. Ahora, esta maravillosa esperanza, termino, debe robustecer nuestra fe en las seguras promesas de Dios. Cuando muera un ser querido, tendremos sin duda la natural tristeza humana, porque no somos de piedra, ¿verdad? Somos carne. Pero nuestro llanto no será de desesperación, porque dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 14, 32, el justo en su muerte tiene esperanza. Así que, estimados amigos y hermanos, esto es lo que dice la Biblia acerca de la muerte, pero también acerca de la bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.